Antes, solo mencionarles un poquito a qué me dedico. Como tal, hago análisis de Business Intelligence y he trabajado en la industria del fintech y también en la industria de la manufactura electrónica. Creo que el principal reto que tenemos como profesionistas siempre es priorizar a las personas sobre la tecnología y estar aprendiendo continuamente. Sobre todo en esta área de tecnología es bastante difícil estarse manteniendo al corriente de todo lo que está apareciendo cada día. Algunos de mis hobbies son el arte moderno, el urbanismo y el Internet de las cosas. Y acá pueden encontrar mi correo y les voy a pasar también mi GitHub, donde van a encontrar algunos ejemplos y códigos que les podrían interesar sobre Python. Lo acabo de copiar y déjenme compartírselos en el chat. Ajá. En Bedo imparto algunos de los módulos para Data Analysis, entonces si alguno después está interesado, ya me estarán viendo ahí, ya sea en el módulo de Python, de bases de datos y quizá en el de R. En fin, comencemos a hablar sobre el tema que nos interesa hoy, que es la visualización de datos. Lo primero que nada es hablar de por qué nos interesaría estar hablando, tratando el tema de data viso, de data visualization. Bueno, antes de como tal entrar al tema, hay que notar algunas cosas propias de la percepción humana. El 30 al 50% de nuestro cerebro está centrado a la percepción visual, ¿no? Tenemos dos grandes receptores en la cara, los ojos, que están todo el tiempo recibiendo información. Y estos, como tal, están abarcando el 70% de la información sensorial que estamos recibiendo del mundo. Hace falta una décima de segundo para dar sentido a una escena visual, ¿no? Por ejemplo, clásico imagen curiosa que hemos visto muchas veces, en la que muy rápidamente podemos distinguir si se ven dos caras o una copa. Entonces, ya de entrada, tan solo tratando de impactar la percepción, la percepción humana, nos daríamos cuenta de la importancia de comunicar mensajes a través de visualización o de medios visuales. Hay algunos estudios que muestran que si tú estás estudiando y tienes imágenes en tus textos, vas a mejorar hasta un 323% tu habilidad de recordar las cosas, ya que lo que te está impactando en este caso es lo que te está impactando es lo que, perdón, me llegó un mensaje en el chat que no estaban viendo mi mensaje. Les paso otra vez mi GitHub. Ajá, lo que te está impactando es esa memoria seguramente que corresponde a algo visual y que justamente hace que recordemos y que tengamos esa impresión de algo, ¿no? Antes de hablar ya directo de la visualización de datos aplicada ya al análisis de datos, quería comentarles un poquito de la historia de la visualización de datos, ¿no? Es importante hablar un poquito de la historia y para esto vamos a hablar de una infección de cólera en 1854. Perdón, se me traspapelaron las slides, era primero este. Vamos a hablar un poquito sobre la primera visualización de datos de la historia, ¿no? Para entender a qué nos referimos con visualización de datos. Y bueno, no sé si hayan visto esta gráfica que es muy famosa. La he visto en varios cursos sobre visualización de datos, así que también decidí incluirla. Y es una gráfica un poquito compleja, ya que está mostrando varios niveles de información al mismo tiempo. Al verla así de primer momento, quizá no nos parece tan evidente sobre qué trata, pero es un mapa que está mostrando información en la parte de abajo de temperatura y al mismo tiempo está mostrando un volumen de personas que corresponden al ejército ruso
perdón, al ejército francés que está intentando llegar a Rusia. A medida que van avanzando, bueno, los soldados van desertando o van muriendo a causa del frío, y aquí está ejemplificado cómo el ejército se fue dividiendo tanto geográficamente y haciendo más pequeño en volumen en su paso a llegar a Moscú. La línea negra es el regreso, y bueno, aquí el impacto visual que tenemos de esta historia en una sola imagen es muy grande, ¿no? Teniendo un ejército de un volumen considerable, las personas que retornaron vivas fueron una fracción bastante pequeña de la inicial. Es interesante porque además aquí va mostrando abajo, como les comenté, la temperatura en grados Celsius bajo cero que había en ese momento. Vamos a ver esta misma imagen y hablar un poquito sobre esta historia, ¿no? Como les comenté, se considera la primera visualización de datos, es de Charles Joseph Minard, de 1869, y muestra el camino de las tropas de Napoleón del imperio, a través del imperio ruso de Alejandro I. Es sorprendentemente simple y moderna a la vez. Y bueno, aquí es un poquito de lo que ya les comenté, de qué es lo que va mostrando, etcétera, etcétera. Una versión mucho más actual de ese mismo diagrama sería este que tenemos acá, ¿no? Ya con acotaciones geográficas mucho más actuales y quizá descartando la temperatura por conveniencia, entre otras cosas, ¿no? Pero bueno, esta imagen solo sirve para darnos una idea de cómo está representando ese flujo y volumen de personas este diagrama. Y ahora sí, entrando con la historia que les quería comentar también, que nos va a permitir hablar un poquito de la, de la visualización de datos. En 1854, también en Londres, había un gran brote de cólera y se hablaba de esta famosísima palabra que es el miasma, ¿no? Que es las enfermedades se transmiten a través del aire malo o el aire que huele feo, donde las personas contaminan, ¿no? Pero no se daba como esa intuición de que las enfermedades provienen de bacterias o provienen de focos de infección, entre otras cosas. Entonces, como tal, el municipio o el gobierno de Londres en esa época quería resolver esta epidemia de cólera y contrataron a una persona para arreglar esto, ¿no? Pensemos que esa persona actualmente podría ser yo en una empresa en la que me contratan para resolver un problema de negocio particular o para dar optimización a cualquier posible mejora que haya en mi entorno de trabajo. Y resulta que contrataron a un personaje que es Jon Snow. No es este Jon Snow, pero me pareció igual gracioso ponerlo. Es una persona que se llamaba exactamente igual y que a través de la recolección de datos, del análisis y de la visualización, pudo lograr un objetivo que es muy importante y que es el que nos va a interesar tratar a lo largo de este pequeño workshop, y que es que los datos sean accesibles para el público en general. Como comentamos, lo contrató el gobierno de Londres y ellos querían resolver el problema del cólera. Entonces, él tenía que convencer a la municipalidad de cuál era la causa del problema que estaba enfrentando. Y bueno, el Jon Snow que sí se enfrentó a este problema es este señor y no el anterior, y logró convencer a sus clientes a través de un mapa y un proceso de análisis en el que lo que fue haciendo fue agregar datos. Y básicamente lo que hizo fue ir tomó un mapa de la ciudad y fue al primer caso de cólera que se encontró, digamos, el paciente cero, ¿no? El paciente cero de la epidemia de cólera. Y fue contando y preguntando a las personas si en su casa había habido un caso de cólera, y bueno, lo anotaba, si había habido una muerte, lo registraba, y bueno, fue a través de ese proceso de recolección de datos
creando un mapita como este, ¿no? Donde las barras o los puntos negros están indicando la severidad de los contagios y muertes en una zona particular de los barrios que estaban siendo afectados por esta epidemia. Nos puede parecer ahora quizá bastante evidente o bastante directo su manera de resolver el problema, pero recordemos que esto fue en 1854, ¿no? Entonces, la verdad es que tener esa intuición y sobre todo convencer a la gente de que el miasma no era la razón de la epidemia era pues algo con lo que se enfrentó. Y se enfrentó sobre todo a las creencias o al escepticismo de las personas. Sin embargo, él al tener como esta información gráfica, esta recolección de datos, pues le permitió sacar conclusiones y comenzó a sospechar que la fuente como tal del brote infeccioso era una bomba en particular de agua pública. Al parecer, anteriormente, uno de los primeros, de las primeras personas que se habían contagiado con cólera, había contaminado el suministro de agua de esta llave en particular y bueno, de ahí es donde se habían empezado a contagiar a las demás personas y fue gracias a este proceso de recolección y visualización de datos que pudo dar solución y convencer a la municipalidad de pues dar mantenimiento o clausurar la bomba de agua que era como esta que tenemos en pantalla. Entonces, ya nos estamos planteando aquí un par de cosas para los cuales nos es útil la visualización de datos. La primera puede ser probar una suposición y la segunda puede ser convencer a un público en particular, ¿no? Es importante identificar el público al que queramos convencer para saber qué tanto contexto queremos incluir o qué tanto contexto queremos dejar a un lado en cada caso. Aquí pongo una ampliación del mapa de Jon Snow y bueno, vemos cómo es una información geográfica con un diagrama de barras que muestra la cantidad de decesos en un domicilio particular o en una zona. Hablando ya un poquito de un contexto, bueno, hasta aquí quería saber si vamos bien, si tienen alguna pregunta o algún comentario, alguna otra historia o alguna otra causa o razón que vean en la que podríamos estar aplicando visualización de datos. Ernesto Magaña nos cuenta que todo bien. Buenísimo. Si no hay ningún otro comentario, pasamos directo a qué herramientas nos vienen a la mente, ¿va? Ya estaríamos poniéndonos el contexto de herramientas un poquito más, bueno, más modernas, ¿no? Ahora tenemos, por ejemplo, diagramas, charts y graph, ¿no? Que serían diagramas y esquemas. Tenemos el clásico diagrama de barras, el diagrama de el line chart, el diagrama de pie, un poquito más moderno, parece una dona más que un pie una tabla, como tal, gráficas de área, o podríamos también cambiarlo un poquito y decir que aquí también podríamos tener a los histogramas y diagramas de Venn. Todas estas son herramientas que sin importar si estemos usando un lenguaje de programación, Excel o una herramienta de visualización de datos propia como tal, seguramente nos vamos a encontrar y vamos a poder explotar para comunicar un mensaje. Es importante, bueno, aquí en otro de los ejemplos que estoy recopilando de Amy Ballet, destacar un poquito las características propias que pueden tener uno sobre otro, ¿no? A veces no se nos ocurre que una tabla pueda ser útil para representar datos, pero si la acotamos de la manera adecuada, pues seguramente nos va a ser bastante útil y podemos combinarla con, no sé, alguna señalización de colores, entre otras cosas, ¿no? Los diagramas de Venn también suelen ser bastante útiles para mostrar cómo se intersectan o se componen diversas poblaciones. Y en el caso
de los diagramas de Pi, los cuales tienen una particularidad, la cual es que suelen ser amados o odiados en la visualización de datos, pues también nos van a permitir mostrar qué fracciones de cómo se representa una fracción a partir de un todo, ¿no? Les comentaba esto de que pueden ser amados o odiados porque, bueno, hay gente que prefiere no usar diagramas de este tipo y hay gente que le parecen bastante útiles, ¿no? El principal problema por el que se suele mencionar que no son los más útiles es la dificultad para interpretar el volumen en aspectos, en esta geometría circular, ¿no? Quizá no es tan evidente qué tan grande es esta proporción comparada con las otras que tenemos en el diagrama de Pi. Sin embargo, yo creo que son bastante útiles y no se excede de 5 elementos. Más adelante tengo más ejemplos sobre los diagramas de Pi y bueno, vamos a platicar un poquito ahora sobre gráficas que tengan ejes X y Y, ¿no? Estas gráficas con ejes X y Y nos van a ser muy útiles para representar información de variables, ya sea variables a través del tiempo, distribución de variables o composición de variables, y también comparación de volúmenes entre diversas variables, ¿no? Vamos a hablar más a fondo de ellas, pero ahorita solo es como centrar a la base de qué herramientas gráficas tenemos como tal. Y bueno, como les comenté, vamos a hacer un par de ejemplitos de estas gráficas en Python con las librerías de Matplotlib y Seaborn. Va. Como tal, en este ejemplo que traje para ustedes, hay una distinción que la verdad en español no es tan clara, pero que en inglés puede ser un poquito más directa, ¿no? La distinción de que son gráficas y que son charts, que no he encontrado la mejor palabra para traducirlo, pero yo les diré ahora esquemas, ¿no? Algunos gráficos populares que tenemos son los gráficos de línea, los gráficos de barra y charts tenemos algunos como el pie chart, el histograma y el vertical y historical bar chart, ¿va? Como tal, siento que la distinción no es tan importante, sino el saber que son herramientas que tenemos a la mano. Hasta aquí me gustaría preguntar al público si alguno de ustedes puede ubicar otra herramienta de visualización de datos que no haya mencionado yo. Alguna que crean que es útil y que a lo mejor no está incluida en estas. Y Cristian Ponce nos pregunta, ¿quedará grabada la clase? No estoy seguro. Algunas de estas workshops se graban y se publican en el YouTube de Bedu, pero no todos. Depende mucho de la selección particular que se tenga, entre otras cosas. Va. Hay un diagrama que quizá no está ahí, pero que a lo mejor hayan visto. Y les voy a compartir porque yo tampoco sabía cómo se llamaban. Son los Sankey Diagram, ¿va? Y quizá por el nombre no se nos viene nada a la mente, pero muchas veces los hemos visto, ¿no? Son estos diagramas que nos muestran flujos de una categoría a otra. Este es como tal una imagen de Tableau, pero por acá tengo otra imagen del diagrama como tal, ¿no? De cómo pueden ser usados para ejemplificar algún caso muy curioso de visualización de datos. En fin, vamos a hablar ahora un poquito de las herramientas como tal tecnológicas que tengo para estar pues aplicando todas estas técnicas de análisis de datos. Como tal, en herramientas tecnológicas vamos a tener Tableau, Tableau, Cognos, Excel como tal, y un caso mucho más curioso que a lo mejor no pudiera ser tan evidente es Illustrator o alguna otra herramienta de diseño de imágenes vectoriales, ¿no? Aquí dependerá mucho de la industria en la que nos encontremos cada quien.
Tableau, Cognos, Power BI y Excel suelen ser cosas muy usadas en todo este entorno de negocios, de business intelligence. En general son las primeras cosas que se nos vienen a la mente y seguramente más de uno de nosotros hemos trabajado haciendo un dashboard en Excel. En Tableau igual y Cognos pues ya son herramientas de business intelligence dedicadas justamente a dashboards, visualizaciones u otro tipo de análisis y pues tendrán herramientas propias que nos permitirán sacar más provecho a diagramas como en la imagen anterior que vimos de que en Tableau podemos hacer diagramas tipo Sankey. Algo curioso y que quería volver a recordar es que muchos de los tips que vamos a ver sobre visualización de datos aplican para cualquier herramienta que estemos usando, ¿no? Nada más particularizar que el caso de Illustrator se suele usar sobre todo para brochures o para cualquier tipo de información que requiere estar formateada a un nivel de branding, ¿no? Quizá por ahí también habrá diseñadores gráficos que se especializan en la visualización de datos y también es algo bastante interesante, pero pues que queda como un tema aparte y que quizá no podamos explorar tanto en este workshop, pero que es muy curioso mencionarlo, que existe y que sigue una serie de reglas particulares también. Las herramientas que tenemos como tal en el análisis de datos no son propiamente R y Python, sino los paquetes que los acompañan. Entonces vamos a hablar un poquito de estos paquetes. Y aquí me gustaría preguntar a quienes están familiarizados con R y Python o quienes ya lo usan. Y retomar un poquito un comentario de Ernesto Magaña, que nos comenta sobre los diagramas los de burbujas. Sí, el gráfico de burbujas es bastante útil también para mostrar varios niveles de información. Voy a poner un pequeño ejemplito solo para que no se quede volando. Aquí tenemos un diagrama de burbujas. Creo que este ejemplo es de Tableau, quizá me parece, no sé. Pero bueno, este sería un diagrama de burbujas donde tenemos un eje X, un eje Y, y como tal información agregada de alguna otra variable, que puede ser, no sé, el volumen o cualquier otra información cuantitativa que esté dando esa distinción de tamaño entre de los diferentes puntos en nuestro gráfico. También nos comenta Ernesto, que ha trabajado con Python, y Morelvis, que ha trabajado con R, con representaciones en R. Si bien los dos son bastante populares, bueno, vamos a describir un poquito sobre Python. Como les comentaba, los ejemplos van a estar en Python y los vamos a realizar, de una vez les voy pasando, de dos formas. Más bien de una forma. La primera es registrándose en este sitio, que es Google Colab, que es un notebook en el que podemos ejecutar código en Python y en el que ya están instaladas muchas librerías, como es el caso de algunas que vamos a usar hoy. Les paso la liga por el chat. Y la segunda forma en la que vamos a estar trabajando es viendo algunos de los ejemplos que tengo en un notebook que está en el GitHub que les compartí. Aquí ya tengo bastantes ejemplos sobre cómo ir realizando visualización de datos y qué tipos de diagramas tenemos y para qué nos van a ser útiles. ¿va? Les paso de una vez en el chat estos dos recursos para que, si es que no tienen una cuenta de Google Colab, se vayan registrando y para que vayan viendo también los ejemplos que voy a compartir con ustedes en el GitHub. Déjenme mostrarles cómo se les va a ver el Google Colab la primera vez que lo abren.
En el chat ya deberían de poder ver la liga Google Colab. Y bueno, después de que lo abren, si es que ya tienen su cuenta de Google, de Gmail, de lo que sea, solo hay que hacer clic en New Notebook y esperar a que se instancie esta herramienta. Les recuerdo que no hace falta instalar nada. Bueno, es un entorno que les va a permitir utilizar Python no solo para este ejemplo, sino para muchas otras cosas y es bastante útil. Hay una opción parecida para R, pero como los ejemplos los traigo en R, solo se los comento y ese es RStudio Cloud. Solo para que no se quede volando, para también si hay algún similar en R, también tienen RStudio Cloud y bueno, el proceso es igual, registrarse y instanciar un notebook. En el otro caso, un IDE. Ahora les paso mi GitHub. Ya les pasé mi GitHub y hay solamente que explicar que los datos los vamos a tomar de este set, de este conjunto de datos súper popular que se llama Iris, que corresponde a datos de flores orquídeas y bueno, la manera para que lo puedan estar utilizando en su notebook es una vez que abren esta liga, hacer clic en Raw, les va a salir los datos en texto crudo y guardar estos datos, en mi caso en el escritorio, como un CSV. Ya lo tengo, por eso me sale que ya que hay que reemplazarlo. Y después moverse a su entorno de notebook y cargarlo con este botoncito. Si no les sale abierto es porque seguramente está minimizado. Simplemente hay que hacer clic aquí, cargarlo y bueno, no lo voy a cargar, pero ya les saldría aquí y simplemente leerlo con un comando de Python. Si es que nunca han usado Python ni nada para importar, les comparto este código en el chat. Por favor, ¿alguien me puede confirmar que sí les llegó el código y las ligas? Muchas gracias, qué amables. En fin, para correr el código y saber que está funcionando, simplemente hace falta darle aquí un play y posteriormente podemos llamar cualquier variable que tengamos a la mano, ¿no? En el caso, yo voy a llamar Iris, que es nuestro conjunto de datos, y así sabemos que ya tenemos datos cargados para poder estar corriendo algunos de los ejemplos que vamos a estar mostrando en Python. En fin, regresamos un poquito a la presentación en lo que ustedes se van registrando y se van peleando con bajar los datos, etcétera, etcétera. Ay, esta no es. Y seguimos hablando de Python, pero déjenme ponerlo en pantalla completa. Ajá, seguimos hablando de Python, que es un lenguaje interpretado de propósito general, creado en los 90s e inspirado en estos cómicos de Monty Python. Yo la verdad nunca he visto sus películas, hay gente que dice que son buenísimas y simplemente los conozco por el lenguaje. En Python vamos a estar utilizando un par de librerías que ya habrán visto que las importamos en el código y van a ser la primera a Matplotlib, que es una biblioteca de graficación en 2D. Es capaz de producir figuras o gráficas como tal de una alta calidad en variedad de formatos y en un entorno bastante interactivo, por ejemplo, los notebooks. Es importante señalar que muchos otros paquetes integran funciones de Matplotlib. Por ejemplo, Pandas, que es la librería como tal de análisis de datos. ¿Por qué digo la librería o la biblioteca de análisis de datos? Es porque es el principal paquete que nos da la funcionalidad de volver Python al lenguaje de análisis de datos. Bueno, esta librería como tal incorpora también bastantes fragmentos de Matplotlib que nos van a permitir realizar gráficas de manera bastante sencilla
directo desde Pandas. A veces incluso no se nota cuando estamos usando Pandas y cuando estamos usando Matplotlib. Y bueno, no solo vamos a tener estos dos paquetes, hay otros paquetes muy variados. Por ejemplo, Seaborn, que siempre he pensado que este paquete es como el ggplot, que es un paquete de R para visualización de datos. A mí me parece mucho como el ggplot de Python, por el tipo de gráficas que genera y por la manera en la que las va generando. Tiene bastantes herramientas para hacer gráficos de bastantes tipos. Y también tenemos Plotly, que es la ventaja que tiene es que está tanto en R como en Python. Y que principalmente, bueno, además de volver a reimplementar los diagramas de caja y bigote, diagramas de dispersión y todos esos diagramas que quizá ya vienen en otros paquetes, tiene la ventaja de poder incorporar dashboards y de ser un poquito más interactivo. Pero no son las únicas herramientas que tenemos para estar visualizando o compartiendo información, ¿no? Tenemos también los Jupyter Notebooks, que es el entorno que estamos compartiendo online de Google Colab, donde vamos a poder realizar reportes y igual compartir información y gráficos. En el caso de aquellos, la ventaja que tiene el notebook es que aquellos que usen notación científica se sentirán bastante cómodos al poder ver que se va a poder incluir en texto de una forma bastante legible. Y bueno, eso es lo que corresponde con respecto a Python, pero para que no se quede pues también del lado R, que es otro de los lenguajes o herramientas tecnológicas que tenemos para hablar de visualización de datos en este entorno de data análisis, pues también tenemos ggplot, que si bien no es el único motor gráfico, es el más popular. En R tenemos el motor de graficación básica o el RBase, otro paquete que se llama Lattice y ggplot, que ha sido de los más populares, yo creo principalmente porque está promovido por este señor, Harley Wickham, que es uno de los principales promotores del IDE RStudio. Y bueno, él ha hecho bastante popular toda una serie de paquetes que acompañan a ggplot, que son bastante interesantes y que los pueden encontrar en un paquete más grande que se llama Tidyverse. Como tal, ggplot también produce gráficos de bastante calidad, como los que tenemos acá abajo. Y no importa que no tengamos ggplot, en Python va a haber en el paquete de Seaborn un tema para que nuestros gráficos se vean de esta forma. Entonces, ahí ya queda al gusto de cada quien. Algo que me parece importante o curioso destacar es que tanto The Economist como la BBC al parecer utilizan ggplot. Y ahí pueden ustedes buscar directamente un paquete, si es que conocen o ya manejan R, que se llama bbplot. Y bbplot les va a permitir tomar este estilo gráfico de la BBC y en el cual nos vamos a detener un momento para hablar no tanto del paquete, sino de los tips de visualización de datos. Aquí les dejo también el repositorio del bbplot y donde trae las instrucciones de cómo instalarse, etcétera, etcétera, para aquellos que, bueno, ya conozcan y manejen R. Y bueno, estos ejemplos que tenemos aquí nos van a permitir hablar un poquito de visualización de datos, ¿no? Antes de llegar como tal a la importancia. Varios de los tips o ejemplos que vamos a estar abarcando en este pequeño workshop
fueron tomados de este libro. Más adelante les paso la liga al libro y como tal a qué nos referimos, pero ofrece una serie de tips de bastante sentido común, como les comentaba, que corresponden, por ejemplo, al uso de la tipografía, ¿no? Se aconseja en la mayoría de los gráficos usar tipografías de tipo serif, que vendrían a ser, perdón, de tipo sans serif, que vendrían a ser estas tipografías sin serifa. No sé si alguien haya escuchado a qué antes esto de la serifa y a qué me refiero con la serifa. Los escucho en el chat, pero si no de momento, les comparto una imagen de a qué me estoy refiriendo con el serif y el sans serif. Justamente me estoy refiriendo a esta patita que tienen las tipografías, ¿no? Serif serían las tipografías que tienen la patita, sans serif las tipografías que no tienen la patita. Hay una discusión muy grande con respecto a esto, de en qué casos sí es útil y en qué casos no. Pero bueno, en general para visualización en una pantalla se aconseja tener una tipografía sans serif y sobre todo seguir esta estructura de títulos bastante destacados del contenido y quizá una paleta de colores que no sea de un contraste bastante alto, ¿no? Sobre todo además agregar anotaciones y a lo mejor líneas guías que nos puedan dar más información sobre lo que está pasando. Y estos temas en particulares de cómo agregar anotaciones y agregar líneas guías, los estaremos ejemplificando en Python. Además de hablar un poquito sobre esos pequeños tips que pueden ser aplicados en cualquier otro, herramienta que ustedes usen, ya sea Excel o Power BI. Aquí me gustaría preguntarles también si pudieron correr su notebook, si es que están interesados en seguir los ejemplos. En caso de que no, pueden también simplemente seguir, ver los ejemplos ya compilados y que tengo en el otro GitHub que les pasé, ¿va? Están hechos exactamente igual con el archivo de Iris. Y bueno, se va viendo de manera bastante directa cómo ir agregando notas, etiquetas, colores, etcétera, etcétera. Nos damos cuenta que esto nos hace pensar en una serie de tips o de bases que deberíamos de estar incluyendo en nuestros ejemplos de visualización de datos, ¿no? Los cuales están relacionados con varias, como mencionamos anteriormente, criterios de sentido común. Por ejemplo, el primero sería la organización de datos. Aquí tenemos una serie de gráficos de barras horizontales que están describiendo ventas en el tiempo. Y bueno, no sé, ¿le ven algún detalle a esta gráfica? Yo la veo bastante bien, ¿no? Parece que es bastante directo, dice que los CDs son los que son más vendidos con 30 y acá también los postes con 32. Y pareciera que es una visualización bastante directa, ¿no? Pero, ¿qué pasa si la organizamos? Si la organizamos, por ejemplo, de manera ascendente o descendente, nos damos un poquito más de cuenta de algo que nos interesa destacar, que son las tendencias, ¿no? Ya vemos de manera mucho más clara los CDs, las camisas, los CDs, entre otras cosas, cómo van variando y cómo se va organizando la información e incluso nos damos cuenta que la segunda parte era una extensión de la primera gráfica. Entonces, la organización de datos es uno de los primeros aspectos que debemos de tomar en cuenta. Otro aspecto es la complejidad contra la simplicidad. En este caso, igual tenemos un diagrama muy complejo de barras que se podría llegar a ver bastante bonito en un dashboard, ¿no? Así parece que es
indicador de auto o algo muy tecnológico, pero que puede ser bastante complejo, sobre todo interpretar la línea negra. Tenemos también los clásicos de Excel en 3D, que si bien no son tan problemáticos, podrían no ser tan mm, directos como simplemente una gráfica de barras de toda la vida en 2D, ¿no? Entonces hay que considerar en qué casos nos van a ser útiles la complejidad y en cuáles no. Habrá casos en los que la complejidad pueda ser útil, ¿no? Y que es el caso del diagrama Sankey que estábamos comentando, ya que el costo de oportunidad de usarlo, en este caso, puede ser bastante considerable con respecto a ir agregando varias gráficos por sí solos. Vamos a ver otro par de tips gráficos, tips que les comentaba vienen de este libro, que es la guía para los gráficos de información de Donna Wong, de la editorial del Wall Street Journal. Es un libro que está bastante enfocado al periodismo de datos, entonces es un poquito bastante formal. Entonces, vamos a ver rápidamente algunos tips que nos da este libro. Tenemos, por ejemplo, algo que ya habíamos comentado, el uso de las letras serif, sobre todo, sans serif, perdón, sobre todo si estamos visualizando en pantalla, ¿no? En este caso, la letra con serifa se aconseja para impresiones, supuestamente porque la patina o serifa la ayuda a verse, a leerse mejor en papel, pero en pantalla siempre serán bastante útiles las letras sans serif. Y tenemos aquí un ejemplo de comparación de la combinación de letras, ¿no? Otra cosa que aconseja bastante es justamente algo que ya habíamos estado viendo, qué datos nos interesa estar representando, ¿no? Si nos interesa hablar solamente del Q2 al Q4, ¿para qué incluir el Q1, Q2 y Q3 pasados si no están contribuyendo al mensaje, ¿no? Si hay alguna tendencia en particular que nos interese ver, hay que incluirlo y destacarlo. En caso de que no, extraigamos solo lo que nos interesa. Colores, colores que no contrasten demasiado, sino colores sobre todo que se complementen y paletas de colores monocromáticas, ¿no? En el ejemplo que les compartí de el GitHub, vemos cómo esa es una de las opciones que vamos a tener sobre todo ejemplificada en Seaborn, que tenemos una serie de paletas de colores que podemos estar usando en nuestras gráficas. Y vamos a tener desde paletas de colores bastante coloridas, como la que viene por defecto, a paletas de colores monocromáticas como esta morada, que se pueden generar con código y especificando la cantidad de tonos que nos interesaría estar teniendo, ¿no? Hay otro tipo de paletas que se pueden definir como tal con los códigos hexadecimales de los colores. Y también habrá paletas que corresponden a cuestiones propias de accesibilidad. Y me refiero a personas que tengan alguna disfunción como tal para distinguir ciertos colores, ¿no? Entonces, todas estas paletas se pueden observar en la API de Seaborn. Les paso la liga por ahí también, donde viene un listado de todas las paletas que tenemos a la disposición. Pero bueno, era para enlazarlo un poquito con los tips que tenemos aquí. Aquí notamos nuevamente cómo la escala puede ser un factor importante en el mensaje. Una escala bastante plana, como lo dice aquí el texto, no puede estar comunicando el mensaje que deseábamos, y una escala demasiado amplia donde estemos destacando bastante los cambios, puede exagerar un poquito las tendencias, ¿no? Esto nos lleva a hablar un poquito de que es importante asegurarnos de que tenemos la información adecuada, ¿no? Ya sentamos las bases de mensaje, herramientas que tenemos,
pero no hemos hablado un poquito de asegurarnos que tenemos la información adecuada, ¿no? Por ejemplo, en el caso de este ejemplo que traigo para ustedes, estamos hablando como tal de la agregación de datos o la reticularidad de datos que nos interesaría estar viendo. Acá tenemos una tabla que nos está mostrando datos de ventas segmentadas por mes y que seguramente nos van a ayudar a identificar, en este caso, por qué las ventas bajaron en los últimos meses. Bueno, como tal, la tabla no nos va a ayudar, pero va a ser la base para que nosotros podamos realizar visualizaciones, ¿no? Si tenemos una tabla de este tipo, seguramente va a ser más fácil ir extraer la información adecuada para graficar que si tuviéramos desagregados los datos o todos revueltos, ¿no? Entonces es muy importante siempre agregar sus datos de manera adecuada y hacer uso de las tablas pivote, ya sea en Excel, Tableau o Python, ¿no? Hay varios insights que podemos sacar de estos datos y les comento algunos, ¿no? Las ventas han subido ligeramente en febrero y en comparación con septiembre. Y bueno, vemos cómo en diciembre cayeron y se van recuperando, ¿no? Es un ejemplo muy sencillito, pero nos ayuda a hablar un poquito de cómo podemos ponen como al mismo dominio, ¿no? A ingresos por mes de una compañía, ¿no? Y aquí quería de nuevo acentuar qué es lo que pasa con la escala, ¿no? Con la escala, porque en verdad suele ser algo que se nos pasa muchas veces, podemos ver cómo en mismas condiciones de datos pareciera que las cosas van muy bien, ¿no? Aquí dice, bueno, las ventas no están variando tanto, pero con una escala diferente puede parecer que están variando muchísimo las ventas, ¿no? Claro, hay que considerar que aquí estamos hablando de millones de dólares, pero ya dependerá como tal del contexto de cada quien, saber qué escalas son útiles. Y esto nos lleva a hablar un poquito sobre tablas pivote, ¿no? Que son una manera excelente de resumir información y de prepararnos para visualizar datos. Este ejemplo que tengo aquí es con Python. Y bueno, en Python para hacer una tabla pivote simplemente es el data frame que ya tengas. En mi caso se llamaba vida, punto pivot table. El índice que deseas tomar, que va a ser lo que va a salir acá, y los valores y columnas. Los valores es esto, las columnas es esto, ¿no? En este caso particular, yo agregué de una fuente de datos de expectativa de vida la expectativa, el valor mínimo de expectativa de vida para años con continentes, ¿no? Y esto, como tal, si yo pimpeara un poquito esta gráfica, ya me estaría dando una visualización bastante cool. Y es lo que tengo en el siguiente ejemplo, ¿no? Es la misma información, pero acomodada de manera un poquito diferente, ¿no? Se está complementando el paquete de pandas que mencionamos hace rato con el paquete de Seaborn, que es este de SNS, y la función de mapa de calor, ¿no? Vemos como una tabla puede ser una representación gráfica también bastante interesante, ya que los colores nos pueden estar dando información sobre expectativa de vida. Por ejemplo, acá vemos como Oceanía, al estar coloreado más fuerte, bueno, tiene expectativa de vida más alta, y África tiene una expectativa de vida mucho más corta que el resto de los países a través del tiempo, ¿no? Cómo ha ido cambiando a través del tiempo. Hay cosas interesantes que se pueden hacer también con Python. Por ejemplo, centrar nuestros datos. Eso es como otro tip de visualización. Si algo nos interesa destacar, pensemos en establecer referencias. Es decir, establecer referencias como medias, medianas, o algún otro valor que tengamos
nosotros a la mano. No sé si estamos hablando de clientes, por ejemplo, y queremos mostrar los clientes que superan, que nos vuelven a comprar después de 3 meses. También podríamos centrar esa información de clientes. Y quiero particularizar a qué me refiero con centrar. Notemos que en esta tabla, como que hay una línea aquí, ¿no? Que quizá no es tan evidente, más bien parece como una curva. Y bueno, esto corresponde a que, para este ejemplo en particular, la expectativa de vida se dividió por cuartiles y el cuartil 75, bueno, ya no sería el cuartil, sería el decil 75, es sobre el que estamos centrando nuestros datos. No sé si a nosotros nos interesará destacar qué valores tenemos por encima o por abajo de un indicador en particular. Bueno, esta es otra opción, centrar datos. Y no es la única opción. Acá a lo mejor dicen, pero ¿cómo lo voy a hacer en otro tipo de gráfico, ¿no? Bueno, acá tenemos un histograma justamente para los datos de iris y déjenme compartírselos para que los corran. Solo déjenme ver si este Sepalweight viene igual. Ajá, sí viene igual a nuestros datos. Acá tengo los datos que deberíamos de tener cargados y vamos a correrlo en el ambiente para que también ejemplifiquemos un poquito cómo pueden sacar provecho al notebook que les dejé, ¿no? Entonces vamos a escoger este ejemplo que justamente tiene referencias de datos, ¿no? De la media mediana y otro indicador que me interesara a mí destacar. A ver, vamos a justamente el notebook. Va, entonces, en nuestro notebook nos debemos de haber quedado aquí, donde cargamos nuestros datos, los tenemos ya listos para usarse y donde sobre todo ya importamos y dejamos los alias adecuados a nuestros paquetes, ¿no? Pandas como PD, NumPy como NP, JSON no sé por qué lo tengo, y matplotlib-pyplot, que es el paquete para graficar como PLT y Seaborn como SNS. Bueno, si yo quiero ir jugando con los ejemplos que les compartí, podemos agregar celda. Cada celda va a tener su propio output. Y podemos simplemente ir pegando el código que fui compartiendo con ustedes, ¿no? No se va a ver igual porque yo le había movido los colores y otras cosas en este ejemplo previamente, ¿no? Pero bueno, en el notebook pueden ver al principio justamente lo que agregué, pero nos va a servir también para hablar de otras cosas que nos ayudan a tener más claridad en nuestros gráficos, ¿no? En este ejemplo, si notamos, se activó el grid o la cuadrícula que nos va a dar una mayor claridad sobre los volúmenes que estemos manejando, ¿no? Vamos a explicar rápidamente el código para hablar un poquito sobre eso. Lo importante siempre es incluir, y perdón si no lo hice en todos los ejemplos, incluir un título que represente bien nuestro gráfico que nos interesa estar comunicando, ¿no? Sobre todo también incluir las leyendas de lo que sea que signifiquen las líneas. En este ejemplo quizá ya la elección de colores que yo tuve no es la mejor, ya que no se suele distinguir la media sobre la mediana, pero bueno, es cuestión de irlo modificando, ¿no? Vemos cómo en Python, en particular con Matplotlib, podemos construir histogramas de una manera que se va construyendo como por capas, ¿no? Es decir,
el comando plt.ist, que corresponde a histograma, nos va generando como simplemente el gráfico, pero si yo le quiero agregar el título y otras cosas, por ejemplo, que le quisiera agregar a este histograma, también le hace falta el xlabel, que sería la etiqueta de el eje X. Bueno, nada más habría que agregarlo, ¿no? Ahora lo voy a dejar como eje X porque no recuerdo qué es lo que tenía en eje X. Ah, la anchura de sépalo. Eje X. Anchura de sépalo. Pero sí, vemos cómo tiene esta ventaja de que se va a ir construyendo casi por capas, ¿no? Solo tenemos que ir agregando más comandos y se van agregando las diversas instrucciones que hayamos elegido. Y en este caso en particular del histograma tenemos una información extra que nos permite deducir la media y la mediana, ¿no? Recordemos que el histograma es un tipo de gráfico que nos permite ver cómo se distribuyen datos a través de un rango particular o caja, que en este caso el programa los está definiendo de manera automática, de caja en la que decimos, bueno, de 2 a 2.3 o lo que sea, ¿cuántas observaciones tienes, no? Y así sucesivamente para darnos una idea de cómo se distribuyen los datos. Pensemos en la famosa campana de Gauss. Bueno, es más o menos la información que nos podría estar dando. Los histogramas nos pueden dar información de la distribución de datos y confirmar o descartar sesgos. Además del tipo de distribución de datos al que nos estemos enfrentando, ya sea una distribución binomial, una distribución normal, modal, bimodal, etcétera, etcétera. Pero por sí solos podría haber cierta ambigüedad, ¿no? Por eso en este caso se aconseja incluir la media y la mediana, que son la distancia que tengamos entre estos dos indicadores estadísticos nos puede ayudar a confirmar el sesgo de datos. En este caso, la distancia es bastante cortita. Entonces, además de la forma que tienen los datos, pues se nota que es son bastante normales estos datos, ¿no? Y comparándolo con el otro ejemplito que veíamos que tenía el grid, bueno, se puede leer de manera mucho más clara con el grid. Recordemos siempre agregar el eje X y el eje Y con labels. Y bueno, esto correspondería, si lo estamos haciendo en Python o en Excel, seguir la misma pauta, ¿no? Siempre cualquier línea que agreguemos, agregarle su leyenda, poner un título significativo, etiquetas en los ejes, etcétera, etcétera. ¿Pudieron correr este ejemplito los que no han usado nunca Python? Era bastante directo, ¿no? Simplemente leer, subir su archivo desde aquí, escogerlo, escoger el CSV y dar clic aquí primero en la primera celda con play, verificar que teníamos los datos y después correr estos ejemplitos, ¿no? En el caso de el notebook que les estoy compartiendo, van a encontrar notas para algunos tipos de gráficos. No todos, pero algunos traen descripciones, anotaciones de a qué se refieren, ¿no? Perdón, creo que solo les he compartido uno de dos. Ajá. A ver. Es correcto, solo les compartí uno de dos. Les voy a compartir otro donde justamente hablamos de este mismo dataset
y donde viene más a detalle justamente la forma de la distribución de datos y ejemplos de exploración de datos. ¿Y a qué se refiere justamente esto que habíamos mencionado de comparar medias en histogramas, etcétera, etcétera? Y algunos comandos que nos muestran, por ejemplo, en el caso de Matplotlib, todos los estilos que va a tener Matplotlib para usarse, ¿no? Y por estilos me refiero justamente a los colores, ¿no? Con PLT, .style y available vamos a traer el listado de estilos que tiene. Y aquí está el que les comentaba, que si son fanáticos de ggplot, van a poder encontrar un estilo de ggplot para Matplotlib. No se parece tanto, la verdad, pero bueno, es útil tenerlo ahí a la mano. También tenemos estilos de alto contraste, que son algunos de los que les comentaba que pueden corresponder a personas que tengan alguna deficiencia visual. Si se dan cuenta, aquí tenemos uno que viene de Tableau y que justamente habla de las personas para las personas que tengan alguna debilidad en la identificación de colores, ¿no? No lo probé, pero en este otro notebook que les comparto, viene la manera de usarlos. Simplemente es from matplotlib import style y después invocar el comando style.use y incluir entre comillas el tipo de estilo que les interese usar. Es más, vamos a hacerlo solo para, a ver, déjenme cómo tengo de tiempo. No, mejor no lo hacemos. Justo lo que pasa con estas sesiones es que son un poquito cortas y a veces me gustaría hacer más ejemplos, pero por eso se los comparto en el chat también. En el chat van a encontrar ya la liga al otro notebook donde vienen todas estas estos tips y explicaciones. Por ejemplo, también qué les qué con los diagramas de caja, los cuales son bastante útiles y que nos van a permitir regresar un poquito a la presentación porque queremos hablar de tipos de gráficos. Ya vimos que en Python podemos hacer gráficos, sea a partir de gráficas pivote, de mapas de calor como este, que los podemos entrar, agregarles estilos, etcétera, etcétera, ¿no? Pero, ¿qué pasa con los tipos de gráficos que tenemos disponibles? Pero, sobre todo, el uso que les debemos de dar. Bueno, vamos a hablar un poquito de esto, ¿no? Como tal de el uso para cada tipo de gráfico. Tenemos el inconfundible diagrama de barras, ¿no? En este caso ya no estoy usando Matplotlib, sino estoy usando Seaborn, en el cual también le puse una paleta de colores y un estilo. Creo que Seaborn siempre incluye el grid. No me acuerdo si yo lo puse, pero creo que sí, siempre te va a incluir el grid. Y el grid es esencial en los diagramas de caja, perdón, en los diagramas de barra. Es esencial porque nos va a permitir tener una mejor referencia de cómo están variando, si es que no pusimos una etiqueta, ¿no? Un label. Por ejemplo, la diferencia entre estos podría ser no tan notoria a menos que incluyamos las líneas del grid. Otro tip de los que se suele hablar en el libro que les comenté anteriormente es la ventaja en ocasiones de tener un diagrama de barras de esta forma horizontal. ¿Por qué? Supuestamente por cuestiones de percepción también es más útil es más fácil supuestamente para la percepción humana notar los cambios de escala de forma horizontal que de forma, perdón, de forma vertical que de forma horizontal. Y bueno, justamente esa es la utilidad de este tipo de diagrama, ¿no? Mostrar como tal cómo cómo están variando diferentes variables, ¿no? Puede que mostremos una tendencia o que mostremos relaciones entre volúmenes, etcétera, etcétera. Hay otro tipo de gráfico que tenemos también para mostrar relaciones entre variables
y es el diagrama de dispersión. Y en este caso, este ejemplo no lo tomé de ni Python, ni R, ni nada, sino de Tableau. Los diagramas de dispersión también son bastante útiles porque nos van a permitir mostrar las siguientes relaciones. Me voy a saltar un poquito y ahorita regresamos. Los diagramas de dispersión nos van a permitir mostrar justamente algo muy importante, que son correlaciones. Vamos a tener correlaciones positivas, negativas, nulas. También esta relación lineal exponencial con forma de U. Y dependiendo de qué tan abiertos o cerrados estén, pues nos van a dar la fuerza de la correlación, ¿no? Muy pegados fuerte, no tan pegados débil y así todos dispersos, pues quizás significa que no hay una correlación como tal. La correlación es algo que nos dice cómo se pueden mover dos variables en conjunto. No necesariamente aplica a que se mueven por alguna causa en particular, sino que simplemente se están moviendo juntas en la observación que tengamos, ¿no? Pensemos en a mayor edad, más cantidad de arrugas en la cara, ¿no? Sería una relación positiva. A la mejor a mayor edad, una correlación negativa sería menos ganas de ir a fiestas, por así decirlo, ¿no? Y bueno, para eso nos van a servir los gráficos de los diagramas de dispersión, que en Python en particular, en Matplotlib se hacen de manera bastante directa, un scatter plot, especificando las dos variables que nos interese mostrar. Y que para este ejemplo que estoy compartiendo con ustedes, tenemos igual los datos de longitud de pétalo y anchura de pétalo. Nos está mostrando que como tal hay una correlación entre la longitud y la anchura de pétalo, ¿no? Vemos que a una longitud más grande, una anchura más grande de pétalo. Igual este gráfico tiene su grid y su leyenda, que me salió mal. Ahí le debía haber puesto qué label quería la leyenda. Pero bueno, sí, es importante siempre incluir de qué estamos hablando, ¿no? ¿Qué más? ¿Qué más tenemos por acá? En el caso de que tengamos, por ejemplo, más dimensiones, para el caso del dataset que compartí con ustedes, tenemos distintas especies de flores. Bueno, podemos también agregar colores, ya que es una buena ocasión para hacer uso de esa funcionalidad de graficar por colores, ¿no? Igual aquí les incluyo un ejemplo en Matplotlib de cómo realizar un diagrama de dispersión incluyendo colores para cada categoría. En este caso es un poquito didáctico el ejemplo, ya que antes estamos haciendo el subset, es decir, escoger las especies que son setosa y las especies que son versicolor, guardarlas en una variable y después graficarlas de manera individual. Pero bueno, era la manera en la que se ejemplificaba de manera más directa cómo Matplotlib puede componer por capas. Tenemos también, ya que estamos hablando de correlación, los diagramas de correlación, ¿no? Que son una matriz como tal que se calcula y nos da índices entre el 0 y 1 de justamente esa tendencia de variables, la tendencia con la que se están moviendo las variables, ¿no? En este caso podemos también utilizar el diagrama de calor del paquete de Seaborn para hacer mapas, matrices de correlación bastante interesantes. En el ejemplo en los ejemplos que compartí con ustedes, hay otros que incluyen la etiqueta, ya que ese coeficiente es bastante importante. Entonces, es útil incluirlo. Solo déjenme
ir a esa parte de a esa parte de los ejemplos para mostrar ¿dónde lo dejé? Para mostrar esto. Es en el otro. Está en este otro ejemplito. No es cierto, les mentí. Creo que no lo incluí aquí. Bueno, voy a hacerle un update al repositorio porque es importante incluir el label justamente del coeficiente de correlación. Pero no es nada difícil. Ajá. Va. Hablemos también de los diagramas de caja y bigote, que también son una de las herramientas que pueden ser bastante útiles en la visualización de datos, ya que nos permiten mostrar mucha información con un solo tipo de gráfico, ¿no? Este ejemplo nuevamente es un ejemplo traído desde Tableau, pero también tenemos la forma de mostrarlo en Seaborn. A mí no me gusta que se vea un poquito apachurrado. Sé que es por la distribución de mis datos, pero siempre he pensado que los apachurra un poco. Entonces, en este caso sí me gusta más el estilo como tal un poquito más plano de Matplotlib. Aquí tenemos cómo hacer un diagrama de caja bigote con Matplotlib, pero desde pandas, ¿va? Si se dan cuenta, no, perdón, sí es desde Matplotlib porque es PLT. Ajá. Va, entonces, aquí igual tenemos el conjunto de datos de expectativa de vida, pero visualizado de otra forma. En este caso lo tenemos con el diagrama de caja y bigote y solo tenemos una muestra de los primeros 10 países. Por eso aquí hay un código como un poquito raro, ¿no? Pero bueno, lo importante aquí es el mensaje, ¿no? También ver cómo en el tiempo, porque estamos tomando todos los años, notemos que aquí tenemos países y acá tenemos años de expectativa de vida. Y en estos diagramas de caja y bigote, aquí están agregados todos los datos de, digamos, 1900 a 2000, ¿no? Por lo tanto, estamos conjuntando la información que nos podría dar un histograma y un diagrama de barras, por así decirlo. Es un poquito difícil de explicar. Traigo un gráfico que lo explica más a detalle, pero pensemos justamente cómo se está contrastando aquí que Australia, no creo que sea Australia, Austria quizá, Austria tiene una expectativa bastante alta y que a través de los años no ha variado. Sin en cambio Afganistán, a través de los años, es decir, del 1900 al 2000, ha tenido una variabilidad bastante amplia y a pesar de eso, pues ahorita en todos esos años, más bien, la expectativa de vida promedio cae en los 50 años, ¿no? Vamos a ver un poquito qué hubo que con el diagrama de caja y bigote, porque es muy importante y nos interesa saber cómo interpretarlo, ¿no? El diagrama de caja y bigote surge a partir de una serie de cálculos que tienen que ver con los rangos intercuartiles, entre otras cosas. Pero lo más importante, más que los cálculos, es recordar siempre qué significan los bigotes y qué significan las líneas que tienen, ¿no? Por ejemplo, en este que es bastante estándar, tenemos un puntito que identifica datos atípicos, el extremo inferior del bigote, como tal, el bigote y el cuartil inferior, ¿no? A la mitad, justamente, tenemos la mediana, y sé que suena chistoso, pero así es. Y bueno, sigue el cuartil superior y el extremo superior. Como les comentaba, hay una fórmula para el cálculo del diagrama de caja y bigote.
que ahorita les pongo en pantalla, pero hay que recordar que los datos que más nos interesa ver en este caso serían la mediana, cómo está la mediana con respecto a justamente el cuartil inferior y superior, los datos atípicos y saber que gran cantidad, no recuerdo bien el porcentaje ahorita, pero creo que más del 50% de los datos están ubicados en esta parte, ¿no? Entonces es muy importante. A ver, vamos a poner aquí la forma del diagrama de caja y bigote, solo para que no quede ahí volando. Y, ajá, si no me equivoqué, 50% de los datos están entre Q3 y Q1. Y bueno, los bigotes se calculan en Q1 menos rango intercuartil por 1.5. Va, y vamos a ver otras dos gráficas que nos van a mostrar justamente esto, que quizá no es tan evidente, aunque ya conozcamos el diagrama de caja y bigote. Un diagrama de caja y bigote está de lado para que se note un poquito más al hacer la comparación con justamente esta forma de distribución de datos. Bueno, pues un diagrama exactamente con la mediana en medio y que se ve bastante estándar va a ser datos normales, ¿no? Un diagrama de caja y bigote que está así con datos con la mediana para abajo, bueno, va a ser el que está sesgado positivamente y lo mismo a la inversa corresponde para el sesgado negativamente. Por eso comento que el diagrama de caja y bigote puede ser una herramienta bastante útil también para estar ejemplificando un montón de información al mismo tiempo. Pensemos que este diagrama no correspondiera a países y expectativa de vida, sino que nosotros estuviéramos en una empresa en la que estamos midiendo, no sé, por semana la cantidad de ventas que realiza un cajero, ¿no? Sabríamos entonces que hay un par de cajeros que tienen una consistencia bastante grande, es decir, en la semana a veces casi siempre están cumpliendo X cantidad de ventas y no varían, son bastante consistentes. Y que por otra parte tenemos una serie de cajeros que están siendo bastante inconsistentes en sus resultados semanales, ¿no? Este es un caso de uso también para el diagrama de caja y bigote que nos puede ayudar a resolver un problema o a comunicar un mensaje, ¿no? En el caso del diagrama de caja y bigote, el problema que tenemos es que el público debe de conocer un poquito a qué nos referimos con el diagrama de caja y bigote, pero si lo están presentando, no hace falta más que quizá poner, bueno, no, esto no sería tan directo, más que explicar un poquito cómo es el diagrama y aunque no se entienda bien, pues justamente mostrar eso de ser claros en mostrar el mensaje de la consistencia que podría estar teniendo un operador sobre otro, o etcétera, etcétera. ¿Qué pasa también con diagramas que nos muestran proporciones o distribuciones de datos? Bueno, ya lo habíamos hablado, los histogramas que tenemos aquí, este ejemplo ya lo cubrimos. Y ya también cubrimos justamente cómo realizarlo en Python. Creo que ese se lo mandé a todos los panelistas, pero lo vuelvo a poner en el chat para que lo tengan y lo puedan correr en su notebook. Llegamos a los gráficos de Pi, que habíamos comentado que tienen una particularidad, es decir, si vas a tener más de 5 rebanadas, quizá no sea tan conveniente usarlos, ¿va? Y vamos a mostrar por qué. Hasta aquí ya casi vamos a terminar, entonces vamos a tener una
serie de preguntas y respuestas, pero no sé si alguien tenga un comentario o algo que le gustaría agregar. A veces hay también, no sé, historias de alguien que haya tenido una experiencia al presentar algo, entonces son muy útiles. Aquí tenemos una de la exageración quizá de lo que pasa con los diagramas de Pi, que cuando son muchas categorías se rompe un poquito. Esa es una exageración. Un caso mucho más real podría ser este, ¿no? En el que hay una serie de categorías en la que después de X cantidad de rebanadas se empieza a perder la información. Yo creo que 5 es un buen número para tener rebanadas de Pi, pero más allá de 5 se puede perder un poco, ¿no? Entonces, esta es la razón por la cual no se aconseja el uso de diagramas de Pi justamente para visualización. La alternativa sería usar diagramas de barras, ¿no? Ignoren los colores de este bastante contraste de este ejemplo, pero bueno, esta es la misma información en diagrama de Pi y en diagrama de barras, ¿no? Notamos como en el Pi es bastante más difícil notar estas tendencias que tiene justamente la información, ¿no? Y eso que este tiene igual 5 rebanadas, que es como lo máximo aconsejable, pero bueno, aquí influye mucho la diferencia que hay entre cada variable que se está representando. Regresemos un poquito a la pantalla. Hablamos ya también de los diagramas, las líneas o series de tiempo para mostrar información. Y en el caso de Python en particular, algo que es muy interesante es que tiene una serie de herramientas que nos van a permitir hacer justamente esa agregación de datos de manera bastante directa. Y me estoy refiriendo a esta información, a esta función que se llama resample, ¿va? Aquí tenemos información de datos de temperatura de la ciudad de Guadalajara que se mostraron por hora, pero yo al querer graficarlas me interesa tenerlos por día y sacar la temperatura promedio de cada día. Bueno, en Python es bastante directo. La D corresponde a día y justo después la función de promedio lo agrega como yo lo esté indicando. Y es muy interesante porque va variando. Por ejemplo, si lo quiero por Qs, justamente también lo va a reagregar y a graficar y es bastante rápido comparado con alguna otra herramienta que estemos usando. Habrá cosas que son más rápidas en Excel, habrá cosas que son más rápidas en Python o Tableau, etcétera. Esta es una de las que creo que es bastante rápida. Es a cambiar esa reticularidad de datos. Y bueno, aquí destacar también cómo estos mismos datos, dependiendo de cómo los agreguemos, varían bastante, ¿no? Entonces, cuando estemos visualizando datos y cuando estemos inspeccionando datos, asegurarnos que los estamos viendo en la escala que nos interesa y con las propiedades de agregación que nos interesaría ver, ¿no? Por ejemplo, los promedios suelen tener este problema de los sesgos que para este caso particular de temperaturas, pues todo el Q2 puede estar a 24 grados, aunque haya habido algún otro pico, ¿no? Aquí también hay datos faltantes. Esto es porque lo tomé de otro ejemplo en el que se pueden interpolar estos datos y nos va a permitir hablar también de que otra cuestión interesante, si tienen datos faltantes, nunca los llenen con 0, por ejemplo, ¿no? Porque un 0 sería temperaturas heladas. Entonces, los datos faltantes siempre hay que dejarlos faltantes o llenarlos con una interpolación. Finalmente, llegamos a cuándo usar reportes, o sea, ya vimos gráficas, un montón de tips para gráficas, pero ahora a casos en los que necesitamos como un poquito más de carnita, ¿no?
Vamos a favorecer los reportes cuando necesitemos incluir grandes cantidades de texto o explicar fórmulas matemáticas. Y ya habíamos hablado de que tenemos los notebooks que nos van a permitir hacer esto, ¿no? Generalmente los reportes están orientados a otro público que va a ser a lo mejor un analista como nosotros o otra persona, ¿no? Los dashboards también son bastante útiles, van a ser utilizados cuando la actualización de estos datos es frecuente, es decir, tenemos datos que están cambiando por hora o quizá por segundo, etcétera, etcétera, etcétera. Y necesitamos estar ahora monitoreándolos constantemente. Ahora en esta época de coronavirus, pues se volvió bastante famoso como eso de los dashboards y ya hay un montón de dashboards que nos muestran información cada cierto tiempo de lo que está ocurriendo, ¿no? Ese es un caso en el que es útil tener esta visualización porque idealmente nos debería estar ayudando a enriquecer la toma de decisiones, ¿va? Justamente darnos soporte para una toma de decisiones. Aquí tengo un ejemplito de este paquete de Plotly que se puede usar tanto en R como en Python y que si bien permite construir dashboards, también gráficas las mejora un poco para hacerlas interactivas. Sobre todo si los estás incluyendo en un dashboard, vas a tener esta opción de recorriendo los datos y de hacer zoom, tomar capturas, entre otras cosas. Entonces, esto suele ser bastante cómodo para usuarios. Y ya llegamos al final. El final nada más es de esto. Pensar que ya vimos todas las herramientas de visualización de datos, pero que siempre, siempre vamos a tener que recordar que algo muy, muy importante es que conozcamos el público al que vamos a estar dirigiendo el mensaje. Y eso nos va a hacer preguntarnos si, como tal, este es un ejercicio en el que ustedes se preguntan esto cada que hagan una visualización, un reporte o un análisis, ¿no? Me voy a preguntar qué conoce de los datos mi cliente o mi público. ¿Está bien o mal informado sobre los datos? ¿Cuánto sabe de la industria o del negocio, no? ¿Está bien o mal informado sobre el negocio y la industria? ¿Y cuál es la meta que tenemos sobre un análisis, no? Los análisis siempre deben de partir de un business case o como de una meta tangible, una optimización o algo que se esté buscando mejorar o una ausencia, ¿no? Un gap. Entonces, es importante identificar que tengamos bien claras las metas y que el público las tenga bien claras. Si no, va a ser muy complejo darle el contexto adecuado de los datos. Y también saber si es una persona que tiene conductas analíticas o intuitivas, ¿no? Porque seguramente, aunque nuestro objetivo es dar datos, apoyar en las decisiones basadas en datos, pues hay muchas decisiones de negocios que se toman por la intuición y que ahí habrá que adaptar el mensaje dependiendo de lo que nosotros podamos pensar, ¿no? Agregué este pequeño diagrama que es bastante útil para pensar que si estamos interesados en desarrollarnos como analistas de datos o analistas de data science, vamos a tener una gran cantidad de personas que podrían estar analizando revisando nuestros gráficos, reportes, dashboards, entre otras cosas. Desde un manager propio de un departamento de analytics hasta una persona de ingeniería que está en el día a día con las bases de datos, hasta personas de departamentos como marketing, recursos humanos, operaciones, ¿no? Evidentemente el mensaje y lo que queremos destacar y qué tanto contexto nos interesa explicar va a depender mucho del público que tengamos. En este caso, el público está descrito en este entorno más empresarial, pero pues va a depender bastante de con quién estemos tratando y es algo muy importante a considerar. Con eso cerramos esta sesión.